hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Estamos muy alegres porque ya solo faltan 10 días. 10 días para el 5 de febrero, que es cuando vamos a, si Dios quiere, a reabrir nuestras reuniones presenciales. El 5 y el 6 de febrero. 4 tandas. Así que
estemos orando por ese tiempo, que podamos empezar a disfrutar de nuevo de nuestras reuniones presenciales, pero siempre vamos a tener nuestras reuniones en línea. Ambas son necesarias, ambas son una manera de cumplir y obedecerle a Dios el mandato de congregarnos, de edificarnos, de tener comunión unos con otros. Y hoy precisamente queremos terminar esta serie de retos que hemos diseñado para enero. Es una serie de principios de año en la que queremos que cada uno de estos retos que se han mencionado en este mes los tomemos como algo para poner en práctica el resto del año, y obviamente son retos que son para el resto de nuestra vida, pero que si los tomamos para cumplirlos este año, se van a quedar ya habituados en nuestro ser. Ya fuimos retados a caminar con Dios como lo hizo Enoc. Fue increíble ver ese ejemplo de Enoc. También fuimos retados a tener una pasión por Dios y por su palabra, así como Esdras, que preparó su corazón para venir y meterse en su palabra y saborear y conectarse con Dios y poder después distribuir ese resultado de su relación con Dios, pasársela a otros. Y también, bueno, la semana pasada fuimos retados a ser discípulos y a ser hacedores de discípulos, como vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo y todos los hermanos ahí. Cada reto en sí, si nos fijamos, está ligado de alguna manera al anterior. Todo empieza con esa intimidad con Dios, con ese andar a diario con Dios, que nos va a llevar a buscarlo con pasión por Él y con pasión con su palabra. Voy a usar, la palabra va a ser un medio nada más, un medio para conectarme directamente con Dios. No es un libro con letras y tinta, es un medio que Dios nos dejó para que podamos como atravesar una ventana a otra dimensión y conectarnos directamente con Dios. Entonces, eso nos llena de pasión y eso nos va llevando a ser discípulos de Él y nos vamos llenando de Él y entonces empezamos a rebalsar y entonces podemos hacer discípulos. No se puede ser discípulo de Jesús y quedarse tranquilo sin hacer discípulos a otros. Solo yo voy a ser discípulo y yo solo recibo. No es compatible, no se puede. Simple y sencillamente no se puede que yo esté siendo discípulo y eso no resulte en hacer discípulos. Si no está resultando en hacer discípulos, es que no estoy caminando en ser discípulo. Por eso el reto de la semana anterior era muy importante. Por otro lado, no es normal, para nada normal, quedarse sin ser discípulo de Jesús. La intimidad con el Señor es deliciosa y es un privilegio. La intimidad con Dios, oigan esto, es un privilegio reservado solamente para todos los hijos de Dios, los salvos, seguros de la salvación, salvos por gracia. Entonces, es un privilegio reservado solo para sus hijos. Gracias a Dios que es algo que está abierto, el ser hijo de Dios está abierto para que todo el mundo que acepte a Jesucristo sea un hijo. Entonces, el cristiano que no está disfrutando al Señor a solas, obviamente se está perdiendo de lo mejor en esta vida. Ya soy salvo y si no empiezo a disfrutar una relación con Dios, me estoy perdiendo es indescriptible. Entonces, obviamente, con razón, el diablo mueve todas las fuerzas del infierno para alejarnos de ese deleite. Del deleite en Él, por medio de su palabra, de la oración. Él va a usar lo que sea. El diablo va a usar lo que sea. Pero bueno, qué bueno que Dios nos dejó su palabra y nos dejó su espíritu para que podamos saborearlo a Él por medio de su palabra. No solo saborear su palabra, sino saborearlo a Él por medio de su palabra. Ese deleite, como les decía, nos va llenando y rebalsamos en hacer discípulos. Nos mueve a ser como Él.
Por eso entonces es que queremos terminar esta serie con este reto que se deriva de todo eso que se ha hablado. Y es ese ambiente ideal para todas esas cosas. ¿Cuál es el ambiente ideal? El amor. El amor. Es bien importante entender, a veces como que se nos olvida o no lo tenemos claro. El mundo necesita el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y para conocer el amor verdadero, entonces debemos de estar conociendo a Dios. Y el mundo no conoce a Dios. Entonces, es imposible que conozcan el amor de primera mano. Obviamente, el mundo tiene una imitación barata del amor, a lo que ellos le llaman amor, y a veces nosotros caemos en llamarle amor a esas cosas también. A algo, qué sé yo, sentimental, ese que vemos en las películas, en las canciones, en las novelas, en las redes, ahí la gente que habla de amor, uno entiende a qué se refiere, pero no se parece a lo que aquí dice. Entonces, todo el mundo habla de amor. ¿Recuerdan? Hasta había una canción de los Beatles que ellos cantaban, todo lo que tú necesitas es amor. Entonces, y es cierto, todo lo que necesita el mundo es amor. El problema es que los Beatles lo que tenían en mente cuando ellos usaban la palabra amor, ni por cerca al amor verdadero que solamente está en el Señor. ¿Ok? Entonces, sin Dios, en la vida de una persona, nadie puede realmente amar. Y nadie puede aprender a amar si no medita y recibe y disfruta el amor del Señor. Primera Juan 4:19 dice, por ejemplo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Cuál es la fuente del amor? Él. Él nos amó primero y entonces como Él me amó, recibo ese amor y entonces me hace reflejar y poder amarlo a Él y obviamente amar a los demás. Quiero que veamos una secuencia en la estrategia del Señor que vemos aquí en los evangelios principalmente y luego se va mostrando en el resto del Nuevo Testamento. Jesús empezó, cuando empezó su ministerio terrenal, Él empezó a modelar y a enseñar. Modelar y a enseñar. Entonces viajemos en el tiempo a esa época de Jesús. A mí me gusta viajar en el tiempo, ¿verdad? Entonces llega ese momento donde Jesús empieza su ministerio y poco a poco Él se fue dando a conocer. Antes era un desconocido y poco a poco se va dando a conocer. Aparentemente, a la primera impresión parece que la gente lo empieza a conocer por causa de sus enseñanzas, porque Él se pone a predicar, a hablar. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Él hacía cosas llamativas. ¿Cuáles cosas llamativas? Trataba con amor a la gente. O sea, la primera impresión era lo que Él está hablando. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que Él está diciendo! Pero más allá de lo que Él hablaba de vez en cuando, era lo que Él hacía todo el tiempo. Y lo que Él hacía era mostrar amor aquí, allá, con aquel, con allá, con todo el mundo. Mostrar amor. Trataba con amor a toda la gente, a cada persona. Él dijo, por ejemplo, que tenía compasión por las personas cuando las miraba como ovejas sin pastor. Las miraba solas, abatidas, confundidas en la vida. También vemos en el Nuevo Testamento, ahí en las cartas, en los evangelios, que Jesús sanaba por compasión al verlas sufrir con sus enfermedades o la familia sufriendo con la enfermedad de alguien ahí. Incluso Él un día muestra ahí los evangelios que Él lloró. Él lloró al ver el dolor de la familia, además el dolor de Él, que era su amigo Lázaro. Pero también, por otro lado, también se acercó a los pecadores más rechazados de su tiempo. Las prostitutas, los borrachos, los publicanos. Era notorio, casi que todo el mundo sabía, que Él se acercaba a todas esas gentes con amor. Es increíble esa escena de Jesús con la mujer adúltera. Cómo le mostró amor.
Y fue algo que conmovió, sacudió, desubicó a la misma mujer prostituta, a toda la gente ahí y aún a los discípulos que estaban siendo testigos de todo eso. Él andaba repartiendo amor. Por otro lado, esa gente, los rechazados socialmente, se sentían amados por él y no sentían temor de acercarse a él. Jesús no es que era un alcahueto con sus pecados y que le sobaba el pecado, no, pero le mostraba amor y eso, ellos no se sentían rechazados, juzgados, acusados, pero sí se veían motivados por el amor a cambiar, a dejar esas cosas. Entonces, la gente le costaba entender eso, no digamos a los fariseos. Los fariseos no entendían eso, a pesar de que conocían un montón de las escrituras. Ahora, si él mostró ese amor por todos lados, no digamos cómo era con sus discípulos. Pasaba tiempo con ellos, se reía, los aconsejaba, les enseñaba, los exhortaba, etcétera, etcétera. Un día, alguien se acercó por ahí y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y Jesús le gustó la pregunta de ese hombre. Y todos recordamos que le mencionó, porque ¿cuál era el mandamiento más grande de los 600 y pico que tenían ellos en su cabeza, en sus costumbres, en su religión? Y Jesús simplemente hizo algo espectacular. Le dice, mandado. Uno, el mayor de todos es, amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Amá a Dios con todo. Y el segundo dice, es parecido, amá a tu prójimo como a ti mismo. El hombre se quedó helado, ¿verdad? Y Jesús le dice, ahí, con esos dos mandatos, se resume, se condensa toda la ley. Y es cierto, amá a Dios con todas tus fuerzas, amá al prójimo como a ti mismo, vas a cumplir todos los mandatos. Vas a portarte como Dios quiere con todo el mundo. Vas a ser como Dios quiere. Entonces, ¿te fijaron en eso? Dice ahí que si quieres obedecer a Dios en todo, que esa era la intención del que le llegó a hacer la pregunta. Si querés obedecer a Dios en todo, pues todo se resume en que ames a Dios con todo y después amá a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier otro mandamiento de la Biblia forzosamente pasa por esos dos mandamientos. Forzosamente. Entonces, por cierto, obviamente Jesús ahí no está hablando de sentimientos. Él no está hablando de que amor es un sentimiento. No está hablando de eso. Nosotros no podemos decidir qué sentimiento sentir. Vaya, sentí alegría ahorita. Sentiste triste ahorita. Y es algo que las emociones, los sentimientos no los podemos decidir. Simplemente nos surgen de acuerdo a alguna situación, algún pensamiento, alguna circunstancia. Pero no, yo no decido qué sentir. Entonces, por eso el amor no es sentimientos, porque Dios ha dado mandato de que amemos. Entonces no está hablando de sentimientos, está hablando de acciones, de hechos, de cosas, ¿verdad? Entonces, sus discípulos iban oyendo todas estas cosas y viendo cómo Jesús modelaba todo eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús no da clases teóricas, para nada. Jesús no da clases teóricas. Si te gusta la teoría y las cosas intelectuales, qué bueno, pero no es por ahí. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Entonces, si Jesús no da clases teóricas, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Ni tú ni yo. Luego, cuando él ya conformó su círculo de discípulos, ya en determinado momento escogió a los 12 y andaban con él, dice. Entonces,
a ellos, a sus discípulos, les agregó otro mandato. Y eso está en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy. Ellos sabían inmediatamente cuando les dijo un mandamiento nuevo, es que se lo estaba agregando a los dos que él había mencionado atrás. Amar a Dios con toda tu alma, amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, dice, yo les voy a dar un tercero. El tercero es este, que se amen unos a otros, así, exactamente así como yo los he amado. ¿Oíste eso? Los dos primeros mandatos, digamos que eran para todo el mundo. Ahí están para todo el mundo. No todo el mundo puede obedecerlos y eso muestra su necesidad de Dios, pero está dado para todo el mundo. Pero aquí está agregando un mandato nuevo y ese es exclusivo para sus discípulos, para los creyentes. ¿Ves la diferencia de esos mandatos? Especialmente en el segundo. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Yo amo a aquel como me amo a mí mismo. Por cierto, ahí Dios, el Señor está dando por sentado, y Él es Dios, Él está dando por sentado que todo mundo se ama a sí mismo. Eso de que anda la gente diciendo ahí, no, que yo no me amo a mí mismo, lo que vos necesitas es amarte a ti mismo. Eso es importante, que te amas a ti mismo. O sea, hasta cristianos te hablan de eso, pero como que hay gente que no se ama a sí mismo. No, aquí Jesús está dando por sentado de que todos nos amamos a nosotros mismos. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero de que nos amamos a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos. Entonces, pero aquí el mandato que él está agregando es que ya yo no tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, sino que yo tengo que amar al hermano, no como me amo a mí mismo, sino como él lo ama. O sea, es un estándar y un nivel mucho mayor del que yo pueda amar a mí mismo. Mira, Tavo, amá a aquel, no como vos amás a Tavo, amá a aquel hermano igualito que yo lo amo. ¿Viste eso? ¿Te imaginas a los discípulos diciendo? O sea, wow, ya sabemos cómo Él nos ama. Y así quiere que nos amemos entre nosotros. Es un nivel muchísimo más allá del segundo mandamiento. Y ese es exclusivo para sus discípulos. Entonces, el punto es este. Un cristiano, según el Señor, debe amar a cada cristiano. Así como Jesús me ama a mí y lo ama a Él. A cada cristiano. Obviamente, cuando yo amo poco a otros hermanos, es que me falta todavía captar, ubicarme, entender. Él quiere que yo los ame a ellos igualito que Él los ama a ellos. No sé si algún día voy a llegar a amar así, pero tengo que estar caminando hacia eso. Eso me empuja mucho más allá de amarlos como me amo a mí mismo. Qué interesante esto que Jesús nos está mandando. Él no espera, por otro lado, Él no espera que amemos así a cientos, a miles. Imagínense nuestra iglesia, que somos como 2000 casi por ahí, 1000 y pico, 1500, 1800, no sé. Pero no me está diciendo, Tavo, tenés que amar a esos 1500 igualito que yo los amo. A 1500 personas, a 1000 personas, wow. No, en realidad no es así. Él lo puso más sencillo. Él pide que yo ame así como Él los ama a esos cristianos que Él pone a mi alrededor. Los que son más cercanos a mí. Hay un montón de hermanos que yo los conozco de hola, yo sé que van a la iglesia, no sé cómo se llaman, sí, aquel creo que lo he visto en la iglesia, ahí me lo encontré en el mall, pero no sé dónde lo he visto, creo que en la iglesia, eso te pasa, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que vos sabés, son de tu grupo especialmente, o son de tu zona, vos sabés, o estuvieron juntos en algún grupo en el pasado, entonces se conocen. Bueno, a esos, ¿cuántos son? 8, 10, 30, 20, 50.
ese número, especialmente los que tenés hoy más cerca, son tu grupo de crecimiento, son los que ahí Él te dice, a ellos que los tenés ahí cerquita, bien seguido, amalos como yo los amo. Amalos. Miren qué reto para este año, amarlos así como yo los amo. Él nos lo manda. Por eso es que Él estaba modelándolo y tuvo un grupito de 12. Y Él le mostraba el amor a todo el mundo. A todo el mundo. En Israel creo que medio mundo sintió el amor de Jesucristo. Pero donde era más marcado el amor de Jesús eran esos 12. Y de entre esos 12 a los 3. Y de entre los 3 a Juan, el discípulo amado. Ahí hay un esquema, un patrón, un ejemplo, un modelo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que Él siempre fue intencional y Él todo lo que estaba haciendo, Él estaba intencionalmente dándoles ejemplo. Dándoles ejemplo. Él estaba construyendo en la mente de ellos la idea que Él quería que tuvieran. Jesús sabía que un día Él se iba a ir y ellos tenían que saber qué hacer. Entonces tenían que estar empapados, impregnados de ese modelo de Jesús. Un modelo reproducible. Jesús no iba a ponerse a hacer cosas que ellos no pudieran hacer, que nosotros no pudiéramos hacer. Lo modeló y de ahí nos pide, nos manda que lo imitemos. Algo que esos discípulos entendieron y cada uno de nosotros debe de entender es lo obvio, que la idea, su idea, no es que seamos cristianos aislados, sin relaciones con otros hermanos. Eso no está en el diseño. Ese no es el modelo. Eso no está ejemplificado por Jesús ni por sus discípulos. Jesús quería que todo el mundo supiera que ellos eran sus discípulos, que nosotros somos sus discípulos. Entonces Jesús les dio el secreto en el siguiente versículo, en Juan 13:35. Recuerda, primero les dice en el 34, mire, un mandamiento nuevo les doy, mandato. Ámense entre ustedes como yo los amo a ustedes. Y después les dice, en esto que les acabo de decir, en este mandamiento nuevo, todos van a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Si tuviéramos amor los unos por los otros, todos van a ver, van a conocer que somos sus discípulos. Jesús puso el láser, el rayo de láser en el punto vital para nosotros. Amor. El amor entre nosotros. Y obviamente ese amor no se puede dar si yo soy apartado, soy aislado, hago mi vida por aparte. Voy a la reunión, me siento, oigo, termino, me voy y no me relaciono con nadie. Voy al grupo, si acaso voy al grupo, de repente ni voy al grupo, pero voy al grupo y estoy ahí oyendo. Llego tarde, me salgo rápido, voy. Hasta la otra semana, durante la semana no hay relación. No, ese no es el plan. Así no se puede obedecer al Señor. Así nadie va a conocer que somos sus discípulos. Uno no puede decir que es cristiano o discípulo de Jesús sin relacionarse con los hermanos, sin relacionarse bien, sin estar creciendo en amor. Eso no sucede si nos aislamos. No se puede ser cristiano cada uno allá por su lado, a su manera, y que mis mejores aleros, mis mejores amigos están allá afuera. Qué bueno que tenés esos amigos allá afuera, pero donde Dios quiere que haya amor como Él nos ama, es aquí. Es un privilegio ese mandato que Él nos da, que es exclusivo para sus hijos. Que nos amemos entre nosotros como Él nos amó. Jesús tenía ahí sus discípulos, y no es que, bueno, estos sean mis discípulos, pero mis mejores amigos son aquellos. Jesús no modeló eso. Si te desconectas de los hermanos, lo estás desobedeciendo y te estás perdiendo de crecer en amar y de crecer en sentirte amado. Te estás perdiendo de eso.
Y ese no es el plan del Señor para tu vida. El del diablo sí. El del diablo sí. Con toda seguridad. Ahora, en esta época de pandemia, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a las reuniones en línea y a los grupos de Zoom. Dios lo permitió. Es más, yo pienso que Dios lo planeó así, para que nos probara el corazón, nos probara la sangre, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Esta situación prueba nuestra sangre cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Que a algunos no les gustan las reuniones en línea porque es que, no sé, no me gusta, no siento ahí. Entonces, ¿cuál es la opción que ellos ven? Bueno, se pierden las reuniones. Otros, pues, se reúnen, ¿verdad? Porque es que no me van a estar llamando la atención. Entonces se reúnen, prenden ahí su celular o su aparato, no ponen la cámara, lo ponen ahí y ahí están oyendo, pero están haciendo otra cosa, o están viendo televisión, o están durmiendo. Entonces, se reúnen, pero sin el corazón. Ponen su celular o su tablet o la computadora, pero no ponen su corazón, no ponen su mente allí. Entran a su grupo sin poner la imagen, no hablan, no tienen comunión. Ya dijimos la vez pasada, la iglesia es comunión. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un programa, es comunión edificante. La iglesia es koinonía. Borrate eso de que es que la iglesia está cerrada. La iglesia no está cerrada, no ha estado cerrada, porque la iglesia es comunión. Y la comunión es en persona o es en línea, pero es comunión. Entonces lo repito, la iglesia es comunión. Eso es lo que vemos en la Biblia. La iglesia es comunión. No importa si es presencial, en vivo, en carne y hueso, o si es en línea. No importa. Es comunión. Yo hablo contigo en persona o yo hablo contigo en una llamada. Estamos hablando. Te quiero pedir un favor, te quiero dar una noticia. Te la puedo dar en persona, te la doy por acá y es lo mismo. Entonces es igual. ¿Ok? Es igual en que es comunión. Obviamente, no es lo mismo porque hay falta el abrazo, el saludo, etc. No es lo mismo, pero la comunión sí. Entonces, si ese es tu caso, por lo menos es importante que sepas que si no te conectas y es que no me gustan las reuniones en línea, estás desobedeciéndolo a Él y te estás perdiendo del amor. Por lo menos que lo sepas. En el tema del amor a los hermanos, el amor más importante no es el que recibís, es el amor que das. Ese es el más importante. En el tema del amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque la dinámica es esta. Primero recibimos el amor de Dios. Lo recibimos, lo conocemos con el Evangelio y lo empezamos a disfrutar en nuestra relación diaria con Él, nuestra comunión con Él, nuestro devocional. Entonces empezamos a amarlo a Él. Y por amarlo a Él, eso nos lleva a amar a los hermanos, a los demás. Entonces retomemos. Jesús está diciendo que se nos va a echar de ver que somos sus discípulos cuando amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos y nos amamos unos a otros, se vuelve fosforescente ante todo el mundo que somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando amamos a los hermanos, no de cualquier manera, así como Él los ama, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso, ¿no? Entonces, los demás que nos ven, aún los no cristianos, pueden decir que somos discípulos de Jesús. Algo se les va a venir, han de ser cristianos estos. Algo se les tiene que venir a la mente. Entonces, ese es el diseño del Señor, que mantengamos una comunión edificante y que se note en esa comunión edificante, que se note que nos amamos. Al punto que la gente no entienda ese amor. ¿Por qué? Porque ese es el amor con que Dios me ama a mí, así quiere que yo lo ame a aquel, a ti. ¿Ok? Entonces los discípulos aprendieron eso. Se ve que los discípulos aprendieron eso. ¿Por qué? Porque después del día de Pentecostés,
algo que pasó es que los apóstoles se pusieron a hacer lo que ellos vieron que Jesús había hecho con ellos, ¿verdad? Ellos empezaron a reproducir lo que Jesús les enseñó a partir de ese día. La comunión en un ambiente de amor, de gracia. Ese es el ambiente para hacer discípulos y ese es el ambiente para crecer. En ese ambiente de amor, de gracia, comunión edificante, es inevitable crecer. Es inevitable hacer discípulos. Es inevitable. Veamos dos ejemplos del Nuevo Testamento. Después de los evangelios, después de ese día de Pentecostés y esos primeros días de la iglesia primitiva, varios años adelante, vemos a Pablo, el apóstol, que manda cartas a dos iglesias muy diferentes. La primera fue la iglesia de Corinto, ¿verdad? Era una iglesia muy inmadura, llena de carnalidades, hasta caían en pleitos unos con otros. Era bien notoria las manifestaciones de egoísmo, de orgullo, al punto que Pablo tuvo que explicarles qué es el amor. Tuvo que detenerse a un capítulo, entre otros, a enseñarles lo que es el amor. Y bueno, gracias a Dios eso provocó que hoy tengamos ese hermoso capítulo 13 de Primera de Corintios, en donde él se pone a enseñar que el amor es paciente, que el amor no es egoísta, que el amor no se enoja, que todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les dijo eso, Pablo? Porque ellos no eran así, no mostraban ese amor, no se veían. La iglesia de Corinto no se veían como discípulos de Jesús, no parecían. Obviamente, no vale la pena ser de esos cristianos sin amor, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que dijo Pablo. Sin amor, nada soy. Sin amor, les dice Pablo, no importa lo que hagas, lo que digas, no importa. Nada soy, nada sos, nada estás haciendo sin amor. Ese es el camino más excelente. Miren esa iglesia. Tuvo que enseñarles lo que es el amor. Pero más adelante vemos a Pablo escribiéndole a otra iglesia, a Tesalónica. Una iglesia de la cual tenemos que aprender mucho. De Corinto aprendemos cómo no ser. De Tesalónica es un buen ejemplo de cómo ser. Era una iglesia muy especial. En las dos cartas aprendemos bastantes cosas, pero hay algo que Pablo dice acerca de ellos. Pongámosle atención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 al 10. Dice: con respecto al amor entre hermanos, no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Eso es cierto. Sin embargo, les animamos a que se amen todavía más. Wow. Wow. Yo cuando estaba leyendo Tesalonicenses, digo, qué gente esta. No sé si te fijaste en lo que acabo de leer, ¿te fijaste? Ellos eran una iglesia donde los hermanos se amaban mucho uno con otro. Era notorio para Pablo, y no solo para Pablo. Pablo no vivía ahí, pero era notorio para Pablo y para todo el mundo. Su amor entre ellos se notaba no solo en la ciudad de Tesalónica, sino que dice Pablo que el amor de ellos se conocía, se sentía en toda la región de Macedonia. Para que te hagas una idea de qué es lo que está diciendo Pablo, entonces veamos el mapa. Aquí en el mapa vemos ahí a Grecia, abajo, ¿verdad? Y más arribita de Grecia está toda la Macedonia, toda esa región de Macedonia. Pues ahí en medio se mira un puntito, en ese puntito está Tesalónica. Ahí era la ciudad de Tesalónica y Macedonia era toda esa región, toda esa zona. Es como, lo que está diciendo Pablo ahí es como que el amor entre tú y yo, o entre tú y tu grupo, se conociera no solo en Tegucigalpa, sino que en toda Honduras y más allá.
Esa zona era bien grande. ¿Te imaginas eso? Que el grupo tuyo, ese amor tuyo y con tu grupo, fuera súper conocido en la iglesia, súper conocido en Tegucigalpa, súper conocido en toda Honduras. En todos los hermanos de Honduras supieran el grupo de, sí, qué ejemplo de hermanos. Pero lo más retante que dice ahí es que era Dios mismo quien les enseñaba. Primero Pablo les dice a los de Corintios, tengo que enseñarles lo que es el amor. Y empieza a explicarles lo que es el amor. A los de Tesalónica les dice, no hay necesidad de que yo les escriba acerca del amor. ¿Qué les voy a decir? Si ustedes se nota que es Dios quien les enseña a amarse unos a otros. Qué importante es. Dios enseña a que nos amemos unos a otros. No solo nos lo manda, nos puede enseñar a amarnos. Te puede enseñar a amar así como Él quiere a tu grupo, a la gente, que ames a todos los de tu grupo. ¡Wow! ¿Que no te gustaría que ese pasaje describiera a tu grupo? ¿Te gustaría? Pues simple y sencillamente pon tu parte. No, yo me da risa cuando yo digo, no, es que aquí yo me quiero cambiar de grupo, es que en ese grupo no hay amor. O gente que es que en la iglesia no hay amor. Bueno, si no hay amor, ponelo vos. Amá, amarlos como Dios los ama a ellos. Tratarlos como Dios los trataría. Sé con ellos como Jesús sería con ellos. Es lo que está diciendo el verso. Entonces, por tu parte, conectate a tu grupo, conectate a las reuniones en línea de la iglesia y pronto, si Dios quiere, ya nos faltan 10 días. Si Dios quiere, ya vamos a poder tener nuestras reuniones presenciales, reuniones generales presenciales. Entonces no podés ponerte a esperar a tener la reunión presencial para hasta entonces, hasta dentro de 10 días, le voy a empezar a mostrar amor a los hermanos. Por lo menos con Dios esa excusa no funciona. No, yo hasta que empiecen las reuniones presenciales. ¿Qué es eso? Ya le dijiste a Dios eso. ¿Qué es eso? No sé. Entonces, ¿te fijaste? Dice Pablo, ustedes se aman increíble. Todo el mundo sabe. El amor que hay entre ustedes se ve que Dios les enseña. Pero ¿saben qué? Ámense aún más. Crezcan en amarse aún más. O sea, sigan, no se detengan. No digan, sí, ya nos amamos bastante, ya, aquí quedemos. No. Abunden aún más, dice otra versión. Abunden aún más. Todavía crezcan más. ¿Saben por qué? Porque no hay tope. No hay tope en cómo podemos amarnos unos a otros. No hay tope. Lo que no hemos alcanzado nos lo estamos perdiendo hoy. Lo que no hemos alcanzado en disfrutar el amor con los hermanos de nuestro grupo. Es que nos falta llegar ahí. Qué bonito nos llevamos, pero hay más. Hay más de lo que está diciéndoles Pablo. No se detengan, no paren, sigan creciendo. Entonces, vemos aquí que la enseñanza no es reunirme esperando recibir amor. Voy a la iglesia para recibir amor. Voy al grupo para recibir amor y no lo recibo. Es que en el grupo no hay amor. Es una queja de que no sentís amor hacia ti. ¿Ok? Pero mejor, lo que dice ahí el Señor es que mejor es que cada uno de nosotros nos programemos a ir a la reunión, a ir a ya sea reunión presencial o de grupo, de toda la iglesia, o cualquier momento, hay que ir a mostrar amor, a dar amor, ya sea presencial, ya sea en línea. La iglesia virtual no es ningún obstáculo para mostrar amor, para nada. No es ningún obstáculo para edificarnos, no es ningún obstáculo para ser capacitados, no es ningún obstáculo para crecer, a fin de cuentas. La iglesia virtual no es un obstáculo para obedecer a Dios. Las personas en el mundo necesitan amor.
pero el amor de Cristo, no el amor que ellos dicen. Y necesitan ver ese amor, necesitan verlo en ámense unos a otros. Ahí necesitan verlo. Ahí es donde ellos van a empezar a ver el amor de Dios, cuando lo vean entre nosotros, ¿verdad? Así como yo los he amado. Eso es lo que el mundo necesita ver. Tú necesitas amar a los hermanos y necesitas hacer que sea fácil amarte. Esa es tu parte. Hace que sea fácil amarte. Pero mientras tanto, ama a los demás. Dios quiere enseñarnos cómo amarnos unos a otros. El Señor quiere enseñarte cómo podés amar a los demás así como Él los ama. Ese es tu reto. Decide amar a los hermanos, en especial a esos que tenés cerca. A todos, conocidos y desconocidos, mostrarles amor. A todo ese montón de hermanos que ni el nombre les sabes, tratarlos con amor. Cuando te los encontres, tratarlos con amor, saludarlos, ofrecerles la silla, qué sé yo, ¿verdad? No es que pasas al lado y ni los saludas. ¿Qué es eso? Pero tenés otros hermanos que conoces y los que son de tu grupo. Ahí, especialmente, bombardealos de amor. Ese es tu reto. ¿Por qué? Porque vas a estar siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, vamos a algunos consejos. ¿Cómo amar a los hermanos así como Jesús manda? Algunas ideas. Primero, no olvidar. No olvidar lo básico. Son tus hermanos. No es un título religioso. Hola, hermano. No. Son tus hermanos. De verdad, son tus hermanos. Dios los hizo a todos ellos. Los hizo tus hermanos. Esos que están ahí en tu grupo y que lo ves en la pantallita. Ay, no, ese me cae mal. Dios lo hizo a tu hermano. Solo voy a poner ahí el audífono, pero no voy a poner la cara hoy. Son tus hermanos. Eso primero, entender que son tus hermanos y que Dios los hizo tus hermanos. Ellos son hijos de Dios igual que tú. Número 2, otra cosa que puedes hacer para que Dios te enseñe a amarlos es orar por cada uno de tu grupo. Y otros hermanos que Dios te vaya poniendo en la mente. A veces estoy de repente leyendo, voy en el carro, o estoy ahí y de repente a mí se me viene algún hermano en la mente. Y ya Dios no lo veo. O sí, lo vi hace poco, pero se me viene a la mente, yo empiezo a orar. Por algo Dios me lo puso en la cabeza, digo yo. Entonces empiezo a orar por esa persona. Nunca, nunca, nunca te expreses mal de ningún hermano. Si hay alguna queja, si algo te hizo alguien, tratalo, dice la Biblia, tratalo con esa persona. O, en su defecto, habla, pedí consejo con tu líder, con nadie más. Ok, eso es amor. Otro, que tu amabilidad, tu trato con gracia, tu paciencia, tu humildad sea conocida por todos los que se pueda. ¿Quiénes van a hacer lo más fácil que lo puedan conocer? Tu amabilidad, tu gracia, tu humildad, etc. Tu grupo, los de tu zona. Si no te gustan las reuniones en línea, mi consejo es el siguiente. No es mi consejo, es lo que está aquí, es lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el consejo? La instrucción del Señor, el mandato del Señor es, si no te gustan las reuniones en línea, negate a vos mismo. Negate a ti mismo y dale gusto al Señor. Así de sencillo. Dale gusto al Señor. Señor, no me gustan las reuniones en línea, pero ahorita va a empezar. Ok, me voy a conectar, me programo, me lucho para conectarme con el corazón. Y voy a entrar a la reunión a dar amor, saludar, sonreír, qué sé yo, edificar, poner atención. Eso es amor. Eso es amar a los hermanos. Recuerda lo que le dijo Pablo a los Corintios. Si eres de los que estás diciendo, es que no, a mí no me gustan las reuniones en línea, entonces recordá lo que dijo Pablo a los Corintios. Ya vimos lo que dijo Jesús. Ahora veamos lo que dice Pablo en Corintios. Él dijo, el amor no es egoísta. No piensa en sí mismo. Yo pienso en mí mismo, es que no me gustan las reuniones así, pero no voy a pensar en mí mismo, voy a pensar en esos hermanos. Entonces yo voy a entrar a la reunión en línea, voy a entrar a la reunión presencial a dar amor, a edificar,
a que Dios me use para amarlos como Dios los ama. Entonces, a tus reuniones de grupo de Zoom, conéctate con el corazón. Poné la cámara. ¿Cuál es el problema? Ay, no, es que no importa que no te has peinado. Los hermanos no quieren verte que venís saliendo del salón o que estás... Ya. Ponete presentable, que te dé la luz. Hay unos que solo se ve la silueta, como parece de esas entrevistas a Alcohólicos Anónimos o a testigos protegidos, ¿verdad? Que solo se ve la silueta. No, que se te vea la cara, que estás sonriente, no, sonriente, interesado, que hasta ve que tomas nota de lo que dijo alguien y decís, fíjense que ahorita yo quería opinar de lo que dijo, aquí lo apunté, lo que dijo fulano de tal, qué buenísimo eso que dijo, o sea, comentar lo que otro dice, poner la cámara, que te vean los hermanos alegres, que oigan tu voz alegre, animando, animado, preguntando, no entiendo tal cosa, hermano, ¿cómo han estado? Qué sé yo, ¿verdad? Cosas edificantes, obviamente. Saludándolos, edificándolos. Qué rico se ve aquel con café. Ya me dieron ganas de ir a hacer café. Cosas así. Entonces piensa en ellos, no en ti. No en ti. Sal de tu comodidad. Te quiero contar algo. En varios grupos ha pasado que cuando entra un invitado, ya sea presencial o en Zoom, cuando entra un invitado y ve cómo se llevan en ese grupo, cómo se llevan los hermanos, y él ve ahí que se ríen, que se saludan, que se ve que se quieren. Te voy a decir esto. Hay muchos invitados que eso los conmueve. Y Dios usa eso para jalarlos. Así. Que dice, yo nunca había estado... Qué bonito se llevan. Esa expresión, qué bonito se llevan. Yo estaba en reuniones de amigos y que nos reímos, que callamos y esto y lo otro. Bailamos, bebemos, pero yo nunca estaba en una reunión así. Qué bonito se llevan. Y cuando ya terminó la reunión, salí con un montón de cosas buenas. Yo no sabía un montón de cosas y siento que son buena gente. Y sigue entrando y pasa poco tiempo para que digan, ellos son mi familia. Yo los veo ahora como mi familia. Son mis amigos. Eso ha pasado muchas veces en muchos grupos. Ojalá que un invitado no vea en Zoom, entra el invitado al Zoom y vea aquel montón de cámaras apagadas, que solo sale el nombre o una foto estática, que pocos hablan, que un invitado no vea eso. Mejor que al ir a una reunión general o de grupo, o presencial o en Zoom, que él vea al punto que él diga o piense, qué bonito se llevan. Eso es sinónimo de, sin duda, aquí está Dios. Eso es sinónimo de lo que dijo Jesús. Estos son discípulos de Jesús. Y esa persona va a querer quedarse allí. ¿Qué otra cosa puedes hacer con la gente de tu grupo? Mostrarles amor. Mándale un mensaje. No esperes hasta la otra semana, hasta la otra reunión de grupo. Durante la semana, mándale un mensaje, ¿cómo estás? Mandarles algo edificante, no solo el verso. Léete el Salmo 153. ¿Por qué? ¿Por qué mandaste el Salmo 153? ¿Qué es lo que a vos te impresionó de ese versículo? No lo dejes, léelo, a ver qué te hallas ahí. No. Léelo. Fíjate en el verso tal, en el verbo. A mí me llamó la atención que esto y esto y esto pasó. A mí me sacudió, me hizo ver que yo esto y esto y esto. Eso va a edificar a la otra persona. Entonces no dudes esto. Por cierto, no solo le escribas un mensaje, llamalos. Hey, ¿cómo estás? No, yo quería saber cómo estabas. Hey, supe que se te enfermó no sé quién, ¿cómo sigue? Vamos a orar por esa persona. Tantas cosas que pueden pasar. Termino con esto. No dudes que si de verdad querés obedecer al Señor en el mandato de amar a los hermanos,
Él te va a enseñar. Si vos querés hacerlo, si vos querés obedecer a Dios en eso, Él te va a enseñar, como lo hizo con los de Tesalonicenses. Vamos a ver. Señor, gracias porque tú inventaste la iglesia no para reuniones por 1 hora y minutos en un lugar con un programa. Eso es parte eso no es el todo. Señor, tú hiciste la iglesia como un sinónimo de comunión edificante, de comunión sabrosa, ahí donde tú dices, qué delicioso es ahí cuando los hermanos conviven en armonía, en unidad. Allí el Señor se emociona y manda bendición y manda vida eterna, es decir, gente confía en Cristo ahí. Señor, gracias que inventaste eso para nuestro bien y para que tu nombre brille en la medida en que nos amamos unos a otros. Todo el mundo no va a dudar que somos discípulos tuyos. Señor, queremos ser discípulos tuyos, pero a veces lo asociamos con llenar lecciones o con hacer aquello, con hacer lo otro, y como que es algo ahí cada uno por su lado, o con un discipulador. Va más allá, Señor. Lo que nos vuelve discípulos a los ojos de los demás es ese amor entre unos con otros, en el grupo, en la iglesia. Un amor no como me amo a mí mismo, sino como tú amas a cada uno de ellos y como me amas a mí. Que entendamos eso y que no se nos olvide el resto del año. Es para tu gloria, para tu alegría. Yo me imagino las sonrisas alegres que tú tienes cuando ves eso, Señor. Me imagino la alegría intensa que sentías al ver los tesalonicenses, la tristeza y el dolor al ver los corintios. Señor, que decidamos crecer este año en parecernos y mejorar incluso a los tesalonicenses. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Hagamos todo esto. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya viene. Ya viene y nos vamos a ir juntos. Y lo vamos a disfrutar una eternidad. El Señor cada día está más cerca. Una buena razón para crecer en estarnos amando unos a otros. Que Dios les bendiga.